Bueno, pues todo lo que hemos hecho hasta ahora, como veis, es meter bucles de lectura dentro de un, en este caso, como he dicho antes, dentro de un método main, dentro de una clase test. Sin embargo, como ya sabemos, esto no es lo adecuado. Ya lo vimos en C y en Java tampoco se debe hacer. Es decir, no se debe de mezclar en el programa principal bucles while, sino que debe hacerse un método que haga la lectura, que es lo que se llamaría en programación orientada a objetos encapsular la lectura. Es decir, si yo quiero leer, pues me creo un método que lea. Entonces ese método, claro, depende si yo esa lectura la quiero hacer dentro de una clase. Por ejemplo, yo quiero leer un fichero para crear objetos de tipo persona. Entonces dentro de la clase persona, pues habrá un método que se llame carga fichero o algo similar. Entonces ese es un método de la clase y que construya, lo normal es construir una colección, un list, un set, en fin, ya depende de lo que me interese, con los objetos leídos del fichero. Entonces será un método de la clase persona. Si yo lo que quiero hacer es una lectura de datos que no está dentro de ninguna clase, lo que me hago es crearme un método estático. Y eso es lo que vamos a explicar ahora en primer lugar. Es decir, vamos a ver métodos estáticos que permiten encapsular la lectura. Esos métodos estáticos lo que van a hacer es devolver una lista de objetos, o bien una lista de enteros, o bien una lista de string, dependiendo de lo que yo quiera leer, claro. Lo normal, por defecto, como he dicho al principio, es leer string. Es decir, que yo leo una lista de string y después, como ya sabemos, esos strings se pueden convertir, si hiciera falta, en números enteros. Fijaros, ¿qué hay en este trozo? Me creo una lista de enteros y leo el fichero números.txt. Recuerdo que el fichero números.txt es este de aquí. Es decir, tiene números enteros uno detrás de otro. Fijaros cómo he hecho la lectura. Mientras hasNext, scnext. Alguien puede decir, bueno, tú estás leyendo cadenas de caracteres. Sin embargo, el contenido del fichero son números enteros. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema siempre y cuando yo convierta las cadenas de caracteres mediante el constructor de integer que se le da como argumento una cadena de caracteres. Yo puedo leer cadenas de caracteres sin problema. Es decir, que puedo hacer aquí un sc.hasNext y esto lo que lee son números enteros. ¿Cómo lee los números enteros? Los lee como cadenas, porque el next los lee como un string. Pero como integer tiene un constructor a partir de un string, no hay ningún problema. Por tanto, yo siempre puedo leer como cadenas de caracteres y después convertirlo al tipo de objeto que a mí me interese. ¿Que quiero que sean reales? Pues reales. ¿Que quiero que sean enteros? Pues enteros. ¿Que quiero que sean long? Pues long. Porque todos estos tipos wrapper en Java proporcionan constructores a partir de una cadena. Por tanto, yo este trozo de código lo podría ejecutar y tendría exactamente el mismo efecto que este que puse aquí arriba, en el que estaban los nexting para leer desde un fichero números enteros. Entonces en Java es muy normal que la lectura se haga siempre de string y después tratar los string como me interese. Entonces si yo ejecuto esto ahora, el resultado es el mismo que tenía antes. La diferencia es que si ahora yo pongo una cadena aquí que no sea un número entero, no es que vaya a terminar la lectura ahí, sino que me va a dar un error de formato. Porque claro, va a intentar convertir Pepe en un entero y le va a decir que no puede. Entonces la diferencia fundamental es esa, que evidentemente el control del contenido del fichero está ahora en manos del programador. Y por tanto, si yo ejecuto esto, pues salta una excepción que me dice que para Pepe no es posible convertirlo, por eso salta la excepción number format exception, que me dice que no es un formato de número. Entonces, insisto, lo habitual es que la lectura de los ficheros en Java se haga siempre como string. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un método en una clase de utilidad, que es el método que hemos llamado leeFichero, que lo que hace es se le pasa el nombre de un fichero y devuelve una lista con las palabras leídas de ese fichero. Que el que sean de tipo string no significa que tengan que ser obligatoriamente cadenas de caracteres, podrían ser números enteros. Entonces esta cadena, esta lista de string, yo después la podría tratar como a mí me interese. Si son números enteros, convirtiéndolo a números enteros. Si son números reales, convirtiéndolo a números reales, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, es un método que es estático, que significa que es un método de una clase de utilidad. La clase le he llamado útil, aquí arriba, es una clase útil, y entre otros métodos va a tener pues este método leeFichero, que se le pasa como argumento un nombre de fichero y un delimitador, por si quiero separar las palabras por otro carácter que no sean blancos. Y entonces en esta encapsulación, como veis, ya sí he puesto una sentencia try catch para tratar
el caso de que el fichero que yo le paso como argumento, fijaros que lo que le paso como argumento no es el fichero, es el nombre del fichero. Entonces, con ese nombre, que es el argumento este file name que he puesto aquí, con este argumento lo que estoy haciendo es construyendo un fichero, que a su vez construye un escáner, y que a su vez digo que el delimitador, y aquí sí estoy utilizando una expresión regular, el delimitador es cualquier blanco, tabulador o salto de carro, que es lo que significa este doble barra S asterisco. El asterisco significa cualquier cero o varias apariciones del carácter barra barra S con el delimitador. Es decir, que yo puedo separar las palabras de mi fichero por blanco, tabuladores y comas. Le paso una coma. Si le paso un tanto por ciento, por el tanto por ciento, es decir, por el carácter que yo quiera. Entonces, ¿qué método es leFichero? Pues leFichero, como veis, construye una lista de string, que es lo que voy a devolver. Esto que voy a devolver aquí. La lista leída. Veis que aquí al final tiene un return lista leída. Dentro de un try catch pongo construcción del escáner, usando como delimitador la cadena de caracteres que le he pasado como segundo argumento. Es decir, le paso dos argumentos, el nombre del fichero y qué delimitador van a separar las palabras en ese fichero. Y ahora en un bucle lo que voy haciendo es leyendo palabra a palabra y guardándolos en la lista. Y después sencillamente cuando termina, return lista leída. Entonces, cada vez que yo invoque a este método, me va a devolver una lista de cadenas de caracteres con el contenido del fichero. Y esas cadenas de caracteres pueden estar separadas por cualquier carácter, que le paso como argumento al método cuando lo invoque. Que no quiero separarlo por algún carácter en concreto, que quiero que separe por blanco, que es el carácter elemental o habitual, pues me he creado otro leFichero en el cual solo tengo un argumento. En vez de tener dos, solamente tengo el nombre del fichero. Y entonces ese método ya no utiliza el useDelimiter con el carácter correspondiente, sino solamente separa por al menos un blanco o un tabulador o un salto de carro. ¿De acuerdo? Entonces, leFichero, pues simplemente lo que hace es separando las palabras por blancos, tabuladores o retornos de carro. Y en el caso de que yo quiera leer por línea, pues en el caso de que yo quiera leer por línea, tengo otro método que se llama leFichero por línea, que como su nombre indica, lo que hace es crearse una lista de string, donde en cada string hay una línea completa. Vamos a ver el uso de estos métodos. ¿Cómo se utilizan los métodos que acabamos de ver? Pues como son métodos de utilidad, se utilizan invocándose desde el nombre de la clase con un punto. Entonces, que yo quiero leer el fichero números separados por comas txt, llamo a leFichero y lo que devuelve es una lista de string. ¿Qué tienen cada uno de esos strings? Pues cada uno de esos strings lo que tiene es un número entero. Entonces, si yo quiero convertirlo a entero, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillamente invocar al constructor de integer a partir de una cadena de caracteres. Entonces, lo que es la lectura queda oculta. Es decir, como veis, yo simplemente llamo a leFichero y no está ni el escáner, ni el posible error de file not found, etcétera, etcétera. Sino que esto devuelve una lista de string y la lista de string, en mi caso, es convertida a una lista de enteros. Yo podría haber hecho otra cosa, es decir, podría haber dicho, bueno, pues en vez de convertir una lista de enteros, quiero hallar la suma. Vamos a suponer que yo lo que quiero es hallar la suma de esa lista de números enteros. Pues me defino aquí un entero, integer suma igual 0, y aquí lo que digo es suma igual a suma más el entero que he leído. Los números leídos suman, ¿de acuerdo? Es decir, he leído un fichero constituido por números separados por comas. Cada uno de esos números los he metido en un string. Y cada uno de esos números convertidos en un string yo los puedo sumar simplemente invocando al método que construye un entero a partir de una cadena de caracteres. Y por tanto puedo hallar su suma. Es decir, que los ficheros números coma.txt, era este de aquí. Si yo quisiera saber la suma de estos números, pues lo único que tendría que hacer es invocar este método y suman 402. De nuevo repito que encapsulando la lectura lo que hemos conseguido es olvidarnos del problema del escáner, de los delimitadores, de la excepción file not found, etcétera, etcétera. Simplemente yo llamo a leFicheros y eso me devuelve una lista de string, que en este caso son números enteros, pero podrían haber sido números reales, cadena de caracteres, en fin, lo que yo hubiera querido. Si no hubiera estado separado por coma,
pues en vez de leer el fichero con dos argumentos, lo llamo con uno nada más. Le quito la coma de aquí, que sean números separados por comas, o sea, el número txt, recuerdo que era este. Si yo quiero leer este fichero en el que los números están separados por blancos, pues llamo a leer fichero y en vez de pasarle números txt y la coma, le paso simplemente números txt. Si lo ejecuto, pues ahora la suma son 234. Entonces, si uno quiere hacer un método para leer valores numéricos o cadenas de caracteres de un fichero, ¿qué es lo que debe hacer? Pues debe construirse un método de utilidad que sea básicamente este mismo, es decir, que no tiene que cambiar nada. Este para separados por blancos, este para separados por cualquier otro carácter que no sea blanco, o si quiere leerlo línea a línea, pues este lee fichero por línea, que lo que devuelve es una lista en el que cada string es una línea completa.